Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. A ver, Demar, usted escuchó al doctor Corrales, quien nos hizo una excelente exposición sobre lo que es la Federación de Cafeteros, sobre la gestión que en ella se cumplió en los últimos prácticamente 8 años y sobre el retiro del gerente que había pasado por 2 gobiernos. Es que los gremios no tienen que estar dependiendo de lo que el gobierno diga o no diga, porque muchas partes son el contradictor, lo que se llama en derecho el contradictor legítimo del gobierno, es el gremio con su representante. Después de oírlo, uno se vuelve a preguntar, ¿por qué salió de la federación el doctor Roberto Vélez? ¿Mm? La incomodidad que le causa a Gustavo Petro todo funcionario que no esté de acuerdo con sus políticas arrevesadas. Porque evidentemente, doctor Fernando, que alguien explique en Colombia una sola cosa, que esté haciendo el gobierno Petro bien, una sola cosa. De hecho, ninguna por cuenta de que ha nombrado ministro de Defensa a un señor que es enemigo de la fuerza pública porque así trinaba en contra de la fuerza pública, tratándolos mal. A una señora de Minas y Energía que odia a los mineros y que no tiene idea de eso porque su experticia ha sido la filosofía. Bueno, por lo menos dice su hoja de vida eso. A una ministra de Salud que odia el sector salud que tenemos en Colombia, siendo el cuarto mejor de la región. Uno de los mejores en cobertura, sin lugar a dudas. 99.8% de cobertura tiene ese sistema de salud. Entonces, si hay un nombramiento de una cantidad de gente que es incompetente, que ha utilizado, por ejemplo, la carrera diplomática para pagar favores políticos cuando ellos prometían en medio de su campaña que la carrera diplomática se iba a respetar para quienes estaban en la carrera, para poderles entregar a ellos esas embajadas, consulados, para hacer posible un sistema diferente. Y lo que terminó fue haciendo entregándole la carrera a los mismos de siempre. Roy Barreras con Armando Benedetti con unas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. El embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, procesado, investigado por tráfico de estupefacientes. El embajador de Colombia en la Argentina, investigado también por unos contratos en la gobernación de Nariño, cuando fue gobernador. Y ahora tenemos el embajador en México, una persona que estudió su bachillerato, hizo algunos semestres de ciencia política y que está haciendo el requisito de... Dice él. Claro, claro, porque es la hoja de vida que hay publicada en la de él, o sea que él mismo la hizo. Pero él mismo dice que no se graduó Claro. porque no puede mostrar su diploma de grado. Ese es el embajador en México. Bueno, entonces ese es el panorama que tenemos en esa materia. ¿Usted recuerda en la época del gobierno anterior que el ministro de Comercio Exterior era el ministro clave del país? Porque es que el Pero comercio, claro, en el claro. comercio exterior está la comunicación de Colombia con el mundo, para poder vender nuestros productos, para estar presente en los mercados internacionales con lo que producimos y para traer del resto del mundo lo que haya que traer en las condiciones en las que se deba traer. Y el ministro de Comercio Exterior era ministro clave en el gobierno anterior. De este ministro, usted puede preguntarle a cualquiera quién es el ministro de Comercio Exterior y le dirá Comercio Exterior. ¿Hay ministro de Comercio Exterior? Increíble, sí. Se llama Germán Umaña. Miembro desde el punto de vista político, ha sido militante de la Unión Patriótica. Lo es en el gobierno del señor Gustavo Petro. Pero pues por supuesto, nada que ver con lo que hemos tenido en ministros, doctor Fernando, de Comercio, como Luis Guillermo Plata o Sergio Díaz Granados o María Jimena Lombana Villalba, que fue de las últimas que estuvo en el ministerio antes de que llegara Germán Umaña. Bueno, ha habido ministros de Comercio Exterior. Y bueno, lo que tenemos ahora es un hombre que nos ha anunciado una serie de negocios con Venezuela porque pareciera que no hay absolutamente nada más que decir. Pero mire usted esto tan curioso. Eh, Entre los nombres que ha mencionado Nicolás Petro, perdón, mencionó a Nicolás Petro, no, la novia, la esposa, la ex esposa de Nicolás Petro, que se reunieron con él, está el del ministro de Comercio. Revista Semana le envió un derecho de petición al ministerio
solicitando información por escrito respecto de un encuentro que hubo entre el diputado de Atlántico Petro y el ministro Umaña. Y le respondió el ministerio de una manera categórica, y yo creo que aquí esa respuesta tiene que ser analizada a ojos del Código y Penal. Dice lo siguiente: el señor Petro Burgos quería presentar a la señora Adelina Cobo, quien conoce de los temas de Cámara de Comercio de Cartagena. Dice la respuesta. ¿Este Le caso estaba no presentando es un tráfico de influencias? una candidata a la Cámara de Comercio de Cartagena. Pero Eso se llama. eso sería un Eso en tráfico de cualquier influencias, parte se creo llama yo. tráfico de influencias. Muy bien, muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué consiste el enfrentamiento o la controversia entre el fiscal general y Danilo Rueda? ¿Eso qué es? ¿Por qué está peleando el fiscal con Danilo Rueda en lugar de pelear con los criminales de Colombia? ¿Qué es lo que pasa? Pues vea usted, desde hace un tiempo se ha venido hablando del famoso pacto de la picota, ¿no? Y usted sabe que ahí está involucrado el hermano del presidente, quien dijo, sin sonrojarse, que él había puesto a Danilo Rueda como comisionado de paz de Colombia y se lo había puesto a su hermano Gustavo Petro. Pues lo que ha dicho el fiscal general, y con toda razón, es que le pide a Danilo Rueda que deje de estar hablando solamente de que existe un presunto fraude o un presunto movimiento millonario de supuestos narcotraficantes para ingresar a la paz total, y le dice: muestre las pruebas. ¿De qué pruebas está hablando? ¿Quiénes son los que están pagando tanto dinero para ingresar a la paz total? Recuerde que hay un narcotraficante, está en Estados Unidos, que empezó a hablar y dijo que le habían cobrado unas sumas de dinero para poder hacer parte de ese programa de paz total de Gustavo Petro. Pero además que lo convertirían en gestor de paz, y con esa idea no serían extraditados a Estados Unidos, pero ahí lo extraditaron. Y de hecho lo extraditó Iván Duque. Antes de que Petro se posicionara, Iván Duque ya lo estaba extraditando. Entonces el fiscal le dice: venga, dígame usted que está defendiéndose, y porque recuerde usted que tanto el hermano de Gustavo Petro como Danilo Rueda lo que han dicho es que sí ha existido efectivamente una tramoya allí, pero que si ellos no tienen nada que ver, y que van a presentar las pruebas para delatar quiénes son los que están pagando para poder entrar a la paz total. Y el fiscal le dice: no vemos las pruebas, no las veo, tráigalas por favor, porque pues no puedo quedarme toda la vida esperando que usted aparezca con las pruebas. Es lo que le dice el fiscal y por eso lo requiere. Bueno. Francia Márquez fue a Cuba. No sé dónde la atendieron, cómo la atendieron y qué fue lo que ella miró o vio. Y vino de Cuba diciendo que Cuba era una democracia y que Cuba era un gran exportador de lo mejor que se podía exportar, que eran los médicos. ¿Qué médicos? Y díganos con cuál experiencia y con cuál capacidad son los que exporta Cuba. ¿Será los que fueron a Venezuela y llamaban los venezolanos con tanto sentido del humor el doctor Pastillita? Tenía unas pastillitas que le daba a cualquiera que llegaba enfermo porque no tenía otra cosa que hacer el médico cubano. La exportación de médicos cubanos, que es al parecer la que quiere promover el doctor Gustavo Petro con su reforma a la salud, que vengan los médicos cubanos para hacer medicina preventiva. ¿No es así? Es lo que ha ocurrido con Francia Márquez, que de verdad, doctor Fernando, no entiende uno cómo puede ocurrírsele. Bueno, se le puede ocurrir muchas cosas, pero decir sin problema ninguno que en Cuba el sistema de salud es modelo en el mundo es una verdadera barbaridad. Quien le ha contestado precisamente y que conoce como más, como nadie, lo que ocurre en Cuba es la representante por la Florida, María Elvira Salazar, que respondió a Francia Márquez, doctor Fernando, y lo hizo en estos términos. Es una cubana hablándole a Francia Márquez. Es una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante con una democracia tan sólida como es Colombia sea tan inocente, sea tan ignorante, sea tan despreocupada de saber la verdad, y que hable que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son una de las mejores perlas que tiene el régimen. Los médicos cubanos son unos esclavos del régimen castrista. Yo personalmente he entrevistado a cientos de ellos. La señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer 3 veces al día. 3 veces al día.
que el médico cubano no recibe un sueldo, el sueldo lo recibe el país que lo acoja. Si, por ejemplo, México está pagando $5,000 por un médico cubano, México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano $200 nada más. Estamos hablando que menos de un 5% recibe ese médico en su bolsillo. Y ese dinero se lo ponen en una cuenta en Cuba para que cuando él regrese, entonces tiene acceso. Durante el tiempo, el médico cubano se está muriendo del hambre en el lugar donde esté destacado. Y ella, la señora vicepresidenta, verdaderamente piensa que eso es uno de los grandes logros de la revolución. No. Eso se llama esclavitud humana. Esclavitud. Y por eso yo, como presidenta del Comité de Relaciones, del Subcomité de las Américas o del Western Hemisphere, del hemisferio occidental, la estoy denunciando y diciéndole, señora Francia, entienda que lo que usted está diciendo es completamente equivocado, que los médicos cubanos son esclavos y estoy segura que usted no está de acuerdo con la esclavitud porque gente de su raza tuvo que vivir ese método durante muchos años y yo estoy muy en contra de la esclavitud como también lo está usted. Entonces, si es bueno para los afrocolombianos, también es bueno para los cubanos, afrocubanos o blancos cubanos, que no haya esclavitud. Y le invito a que sea usted la primera que lo denuncie, porque usted lo lleva muy de cerca, porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud, porque lo puede sentir en su piel. Nosotros lo sentimos en el corazón y por eso ayudamos y denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es hacer no solamente esclavos de los médicos, sino de la población entera de los cubanos. Por eso lo que yo quiero, y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere, es libertad para todo el mundo. Porque los derechos humanos es de punta a punta. Muy bien. Ave María, por Dios, con doña Francia Márquez, pero qué bien le contestó esta representante a la Cámara por los Estados Unidos, por el estado de la Florida. Qué bien le contestó. Pero si no le creen a María Elvira Salazar, que sería un despropósito no creerle, a una mujer que su vida ha estado girando alrededor de los medios de comunicación y ha entrevistado a cuantos compatriotas suyos hablando de lo que pasa en la isla, ¿será que le cree a esta mujer entrevistada por Claudia Gurizati hablando de cuál es la situación de los médicos y las enfermeras en Cuba? Ella es enfermera. Escuchemos qué fue lo que le dijo. Muy bonito hablar de revolución con la barriga llena detrás de un buró. Hay que quitarse el traje, presidenta. Hay que quitarse el traje y ponerse en el traje y en los zapatos de nosotros y cumplir una misión como la que hemos cumplido nosotros en diferentes países del mundo, siendo esclavo del régimen castrista. El problema es que el régimen castrista vende una misión solidaria que no es. Ellos cobran millones de dólares por estas misiones y nos esclavizan de la manera más vil y más cruel que hay para un cubano. Póngase en mis zapatos y póngase en mi traje para que usted vea que no es lo que le está vendiendo el régimen a usted. Y yo los voy a denunciar hoy, los voy a denunciar siempre porque me han separado de mi familia. Y no es que yo tomé la decisión de separarme de mi familia, no, me separaron de mi familia porque nunca, en ningún momento vi el sacrificio, el resultado de mi sacrificio. Me obligaron a separarme de mi familia y por encima de eso me sacan una ley por incumplimiento de contrato. El castigo es solamente para mí. Ese contrato lo firmamos dos partes. Lo firmé yo, pero lo firmó el régimen junto conmigo. Entonces, vicepresidenta, póngase en la suela de los zapatos de los cubanos, de los colaboradores cubanos que ahora andamos cruzando fronteras según estatus migratorio legal. ¿Por qué? Hágase Muy la cierto, pregunta. doctor Fernando, cuando ella dice muy fácil hablar de revolución y de comunismo y de todo lo que le ocurre con la barriga llena. No es lo mismo lo que viven los cubanos. Muy bien. Bueno, Demar, ¿qué hubo de la reforma a la salud? Se dice que el expresidente Gaviria se reunió con el presidente Petro para hablar de la reforma a la salud sin que estuviera presente la ministra Corcho. ¿Cómo le parece? De hecho, la destituyó. La mala hora de Carolina Corcho es de lo que hablan ahora, recordando pues la vieja novela y telenovela, La mala hora, ¿no? Pues vea usted, doctor Fernando, y audiencia,
Fue una semana en la que Gustavo Petro aprovechó antes del ingreso a las sesiones ordinarias que empiezan el día de hoy. A las 10 de la mañana empieza la sesión ordinaria, por lo menos en Senado de la República. Y lo mismo ocurrirá en Cámara de Representantes, donde han citado para hacer lectura de anuncio de proyectos y posteriormente el martes arranque en forma el trabajo. Lo que ha ocurrido es que Gustavo Petro se reunió con los líderes de los partidos, Dilian Francisca Toro del Partido de la U, Efraín Cepeda del Partido Conservador y último, al día de ayer, con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Lo que llama la atención es que en ninguna de las 3 reuniones estuvo presente la ministra de Salud, Carolina Corcho. Y lo que más llama la atención es que las reuniones no fueron para hablar de cosa distinta que precisamente de la reforma a la salud y los puntos que han dicho los partidos no van a pasar. Fundamentalmente, todos han dicho no vamos a acabar con las EPS. Habrá un sistema mixto que es lo que tenemos hoy y lo vamos a mejorar en atención primaria, pero no estamos hablando de cambiar el sistema. Eso no va a pasar, o por lo menos es lo que han dicho las 3 bancadas. Y lo de Gaviria ayer fue también decisivo para que eso quedara así establecido. Ante eso, lo que se conoció es que aparentemente la ministra ha dicho 2 cosas. La primera, que en la medida en que esa reforma no tenga la columna vertebral, que pues es acabar el sistema, acabar con la CPS, ella retira el proyecto. Pero inclusive otros han dicho algo que va mucho más allá. Y es que si el proyecto no es lo que ella quiere, inclusive estaría pensando en poder salir del ministerio porque no resistiría el desplante y la falta de apoyo de su propio gobierno. Muy bien. Carolina Corcho, reforma a la salud, la reforma laboral. Le vuelvo a hablar del tema al oído. La reforma laboral es una catástrofe. No se la han leído. La leí con todo cuidado. Le voy a preguntar a un especialista en derecho laboral para que me diga después de esa reforma laboral quién quisiera contratar a una persona en Colombia. Prácticamente. Me le adelanto, doctor Fernando, tuve conversación con esa persona, ese especialista que es de lujo, y el día martes estaremos al aire con ella hablando de la reforma laboral. La estudió a fondo y coincide en lo arrevesada que es y cómo una reforma que presenta el progresismo nos termina devolviendo en el tiempo por lo menos 200 años. Porque pues así es el progresismo de Gustavo Petro. La reforma laboral, porque hablan de la reforma a la salud porque es lo más inminente, pero no hablan de la reforma laboral que es mucho más peligrosa y mucho más destructiva. Y viene también la reforma pensional. Petro contra los fondos de pensiones, Petro exigiéndoles que liquiden sus inversiones en el exterior porque son muy peligrosas allá, son muy riesgosas. A su fondo le contestó diciéndole, no señor, los recursos de los pensionados están bien cuidados por nosotros en el exterior. Traerlos a Colombia, hágame el favor. Los quiere traer a Colombia para tenerlos cerquito y para disponer de ellos. Eso es así, eso es así. Fondos de pensiones, reformas pensionales, reformas laborales, reformas a la salud, reformas por todas partes y ninguna tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Eso es, y es que entre tanta reformitis, que es lo que pretende el gobierno de Gustavo Petro, mucho cuidado con la famosa paz total y el proyecto que ellos llaman de manera muy equivocada, además para llevar al convencimiento a la gente de algo que no es, el de sometimiento a la justicia. Una reforma al Código Penal que lo es, donde se elimina, entre otros, el tema del concierto para delinquir en cuanto a la supuesta la protesta social. Entonces, si hay protesta social y se concertan para cometer un delito, matar a alguien, a un policía o lo que fuere, pues simplemente esa persona no tiene por qué ser procesada respecto de eso. Es más, todo lo que tiene que ver con la protesta social queda blindado. Si en la protesta social matan, no pasa nada. Queman, no pasa nada. Maltratan, secuestran, no pasa nada. Ese es el tenor moral de la famosa reforma que le van a hacer al Código Penal a través del embeleco de la paz total. Paz total que ayer dijo Gustavo Bolívar, creía que no iba a funcionar. Me llamó mucho la atención la declaración de Gustavo Bolívar. Bueno, y de aquí en adelante a los delincuentes le preguntarán en la indagatoria, bueno, usted hizo esto, sí, pero era que yo estaba protestando. Eso era la protesta. Maté sí, pero protestando.
destruí un bien público, pero estaba protestando. Eso era protesta. Mataron al subintendente Monroy en San Vicente del Caguán. Y en cambio de salir a llamarle a eso como se le llama, ¿no? Fue un homicidio. Resulta que no, era un cerco humanitario. No hay una sola investigación por eso. No hay un solo capturado de los que mataron al subintendente. Qué horror. Qué horror. Bueno, lo que está sucediendo, y por eso, precisamente, porque no hay castigo en Colombia para nadie, tampoco hay seguridad, y porque se está promoviendo la cocaína. ¿Usted sabe cuánta coca hay sembrada hoy en Colombia? ¿Alguien ha dado esa cifra? No, señor, estamos próximos a recibir la cifra de parte del Departamento de Estado y eso tendrá que ser antes de junio, que es lo usual en cada año. Por eso, bueno, pero ¿cuándo vendrá aquello? ¿Cuándo vendrá y cuándo lo sabremos? Me da una licencia para decir algo que estoy pensando y que creo es así, doctor Fernando, y por favor me corrige si no lo es. Definitivamente, si en Colombia la ley funcionara, si la ley se impusiera, si hubiera orden, si hubiera justicia, muchas personas no llegarían ni a presidente de la República ni a congresistas. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estamos ya muy avanzada esta semana. Mañana será el último